Dos, ahí, ya. El nombre de pila, complejidad e interdisciplina, por Selene Jiménez Segura. La comunicación que a continuación se presenta pertenece a una investigación en proceso y está basada en una ponencia elaborada para las segundas jornadas en antroponomástica, llevadas a cabo en el mes de julio del año 2019 en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, y la Universidade do Oeste do Paraná, Brasil. El nombre de pila, categoría del nombre propio, ha sido estudiado desde distintas disciplinas que evidencian en él la confluencia de diversas dimensiones. Si bien se ha ubicado su estudio principalmente en el área de las ciencias del lenguaje, específicamente en la lingüística, se hace evidente que en su tratamiento convergen otras como la historia y la antropología social. Reconocer que dentro de una misma categoría existen elementos variados, que sin embargo se encuentran íntimamente ligados por la relación indisoluble que guardan unos con otros, resulta en comenzar a evidenciar la necesidad de construir un mismo objeto de estudio entre todas las diferentes perspectivas que lo han tratado. Abordar el nombre de pila implica integrar los distintos aspectos que lo conforman, desde factores socioculturales que afectan su uso, hasta consideraciones en torno a su significado léxico como parte de las lenguas naturales. La categoría se evidencia continuamente como una unidad en la cual confluyen elementos constitutivos de distinta naturaleza que no pueden separarse ni aislarse si se quiere comprender cabalmente. De esta manera, es posible observar que se deba comenzar a elaborar como un objeto de estudio complejo desde una perspectiva interdisciplinaria, dada en este caso por la llamada socioantroponimia. La presente comunicación tiene como objetivo reflexionar sobre la construcción del nombre de pila como una categoría compleja en la cual confluyen distintas dimensiones que no pueden considerarse individualmente para su estudio. Con base en lo que se ha observado en los trabajos elaborados desde la onomástica contemporánea y el surgimiento de la llamada socio-onomástica, dentro de la cual se ha ubicado a la socioantroponimia, se busca construir el objeto de estudio considerando esta última como una interdisciplina más allá de la lingüística. Lograr lo anterior significará un primer paso para posteriormente ampliar la investigación y comenzar a construir el sistema onomástico con sus distintas categorías y subcategorías, así como por su relación con el entorno, como un sistema adaptativo complejo. La propuesta que aquí se presenta ahora se ha construido desde dos frentes a manera de marco teórico-conceptual. Por una parte, desde los estudios sobre complejidad e interdisciplina, y por otra, desde la onomástica misma. El primer frente se fundamenta en los trabajos de Edgar Morin, Rolando García y Julieta Aydar. El segundo, en las investigaciones de Emilia Aldrin, Ellen Bramwell, Rita Caprini, Eliane Carcenat, Demetrio Castro, Yolanda López Franco, Marcia Seide, Aileen Walsh y Ana Zabalza Seguín. Vale la pena observar desde ahora que los distintos investigadores que conforman la base teórica desde las llamadas ciencias onomásticas pertenecen a distintas disciplinas y no solo a la lingüística, a pesar de que suele considerarse que la onomástica es una rama de esta última. La onomástica, en general, se define como el estudio de los nombres propios. Como ciencia, se suele relacionar con la etimología y se suele ubicar como una rama de la lingüística histórica. No obstante, ya desde hace algún tiempo se ha comenzado a integrar en los estudios sobre lingüística general y por lo tanto se ha considerado como parte del estudio sincrónico de las lenguas. En general, existe una tendencia, cada vez menos aceptada, eso sí, de constituir su objeto de estudio en oposición al nombre común. Sin embargo, descubrimientos sobre la organización interna de la categoría de los sustantivos ha hecho cada vez más evidente el dinamismo que la rige y que permite el paso de una subcategoría a otra, dejando claro que no se trata de clases discretas y con límites claros y cerrados, sino de conglomerados con límites difusos. Dentro de la onomástica se suele reconocer distintas disciplinas de acuerdo con la categoría que se tome como objeto de estudio. La antroponimia se aboca específicamente al análisis de los nombres de persona o antropónimos, sean estos nombres de pila, apellidos, apodos, etc. Ahora bien, si nos ubicamos específicamente en la categoría de los antropónimos,
se ha reconocido que presenta una subcategorización interna y que el elemento prototípico es el nombre de pila. El nombre de pila, a su vez, también presenta una categorización interna en la cual se ha reconocido, por ejemplo, los nombres tradicionales, los de moda, los normales, etc. Esta categorización, que va desde el sustantivo en general hasta las subcategorías constitutivas del nombre de pila, puede considerarse como una descripción del sistema lingüístico, con lo cual no se agota su análisis ni termina por explicarlo cabalmente. El dinamismo que se identifica entre las categorías internas del sustantivo también se reconoce entre este y otras categorías gramaticales como los verbos. Más aún, dicho dinamismo inter- e intracategorial parece estar relacionado con el entorno fuera del sistema de las lenguas, lo cual nos lleva a comenzar a evidenciar la posibilidad de que el nombre de pila sea una categoría compleja. Ya en un trabajo anterior se había hecho notar que, al abordar la construcción de la identidad de género a partir de la selección del nombre de pila, se volvía evidente que en la categoría se podían reconocer por lo menos 3 dimensiones: la lingüística, la social y la cultural. De esta manera, poco a poco se volvía más claro que, además de relacionarse con otras categorías dentro del mismo sistema de las lenguas, se relacionaba con factores de otra índole además de los lingüísticos. Por ejemplo, con las redes de interacción sociales y los imaginarios de determinada época y comunidad. La idea de ese entramado dinámico entre lo que se puede considerar dentro y fuera de la lengua ya se había comenzado a elaborar desde un primer acercamiento sobre las tendencias de atribución en una comunidad descendiente de un determinado exilio político, bien caracterizado en la literatura sobre el tema. En ese entonces fue posible establecer conexiones entre el nombre de pila y aspectos como el tipo de migración, la memoria histórica y la identidad cultural. Asimismo, los trabajos de otros investigadores como Demetrio Castro, Eileen Walsh y Ellen Bramwell hacían notar la complejidad de la categoría al encontrar que los límites de sus propias disciplinas debían superarse para establecer una comunicación con otras, ya fuera integrando conceptos que ayudaran a explicar mejor el fenómeno o métodos para la recolección de los datos. El nombre de pila, entonces, desde su propia conformación como objeto de estudio, se muestra como uno que no puede describirse ni explicarse desde un solo enfoque. Dicho en otras palabras, para entender el nombre de pila, parece ser necesario reconocer en él la interacción de elementos heterogéneos que pertenecen a distintas dimensiones, es decir, como fenómeno complejo. Para todos aquellos que ya han trabajado algún tiempo en onomástica y sobre todo en socioonomástica, les resultará familiar que cuando tratan de explicar su tema de estudio, terminen siempre con la misma respuesta. Bueno, pero es que estudiar el nombre no es sociología, no es antropología, no es historia, no es lingüística, no es. Y tienen razón, la tienen porque por la misma naturaleza del objeto de estudio, un trabajo sobre nombres de pila no pertenece a ninguna de esas disciplinas por separado, porque corresponde a todas en conjunto. Y es aquí donde complejidad e interdisciplina se vuelven relevantes. ¿Qué se entiende por complejidad? ¿Cómo entender el nombre de pila como una categoría compleja? ¿Qué importancia tiene la interdisciplina para abordar un fenómeno complejo como el que nos ocupa ahora? La complejidad debe entenderse como un término especializado y no desde la idea generalizada en su uso cotidiano como algo difícil o desordenado. Que un fenómeno se evidencie como complejo implica que se reconozca en él un conjunto de elementos heterogéneos que interactúan y que al hacerlo conforman una unidad indisoluble. Ninguno de dichos elementos podrá estudiarse aisladamente porque todos son constitutivos de esa unidad. Dicho de otra manera, en palabras de Rolando García, no son cosas que podamos desintegrar y estudiar por separado y después poner juntas. No pueden estudiarse por separado ni aisladamente porque la complejidad misma implica que los elementos que conforman la unidad se relacionen de tal manera que sea imposible comprender uno sin el otro, pues no se trata de una sumatoria lineal de los mismos. Ahora bien, que en el fenómeno de nuestro interés se reconozca una unidad no implica que ésta deba construirse epistemológicamente como una cerrada y estática. Por el contrario, debe entenderse a partir de la existencia de un dinamismo entre los mismos elementos constitutivos y otros subsistemas con los cuales se relaciona, lo que conduciría a trabajar ya sobre la idea de un sistema adaptativo complejo. Al respecto,
Baste por ahora mostrar el siguiente diagrama, desarrollado por una servidora para relacionar en su momento las distintas dimensiones que integran la atribución del nombre de pila. En el diagrama se presenta la atribución de los nombres de pila como un sistema en el que se involucra tanto la dinámica social de los hablantes como la cultura desde su carácter normativo. En la parte inferior se ubican los agentes, que se caracterizan porque son hablantes de su lengua y sujetos sociales interaccionales, y en el proceso de la atribución, otorgantes de los nombres de pila de otros sujetos que estarán integrando al grupo. La interacción que cada sujeto otorgante guarde con los miembros de sus redes generará regularidades en las preferencias y las decisiones que se tomen en torno a los nombres de pila que se atribuyan. Dichas regularidades se traducirán en la actualización continua del repertorio nominal, el cual será dinámico justamente por la relación que guarda con la comunidad, que por medio del uso lo irá revitalizando y reconfigurando. Todo otorgante se encontrará así con un paradigma a su disposición, uno que se haya ido conformando diacrónicamente a través de las generaciones pasadas y sincrónicamente por la interacción entre los hablantes de la lengua como parte de sus comunidades. El repertorio actualizado de los nombres de pila, al consolidarse, dará origen a patrones de atribución, que no son otra cosa que las tendencias generadas por las regularidades. Dichas tendencias se irán convencionalizando a través del tiempo y se integrarán al sistema hasta establecer normas socioantroponímicas que regularán las decisiones y las preferencias de los otorgantes como miembros de un determinado grupo sociocultural y de una comunidad de habla. Ahora bien, el proceso de atribución que se acaba de describir no agota tampoco el estudio del nombre de pila. En realidad, solo muestra una parte de lo que conforma la categoría como fenómeno complejo, pues el uso de los nombres va más allá de la atribución y será a partir de dicho uso que se organizarán los repertorios disponibles, así como el dinamismo inter- e intracategorial, lo cual, a su vez, estará en constante cambio de acuerdo con su interacción con el entorno social y cultural a nivel sincrónico y diacrónico. Recapitulando, el nombre de pila, como categoría de las lenguas naturales, se organiza en una subcategorización interna, además de que pertenece a una categoría más general, dada por el nombre propio y el sustantivo, el cual se relaciona con otras como los verbos y los adjetivos. Ya se mencionó que el tránsito entre las distintas categorías y subcategorías es posible porque se trata de conglomerados, no cerrados ni estáticos. Asimismo, encontramos que la atribución que se hace de dichos nombres de pila, a nivel de habla si se quiere, se integra a dinámicas socioculturales en las cuales se pueden reconocer distintos elementos. Por ejemplo, el imaginario de lo que se constituye como más femenino o masculino durante determinada época y periodo histórico, o el prestigio social de determinados nombres sobre otros. Es menester, llegados a este punto, observar que en la atribución misma se pueden reconocer dos aspectos relevantes. Por un lado, entendida como un proceso a través del cual se otorga el nombre, y por el otro, se integra un sujeto a su comunidad al mismo tiempo que se particulariza. Y por el otro, como prácticas que se entrelazan con características más macro de la sociedad, por ejemplo, la religión, las tradiciones y costumbres, etc., y que se reflejarán en los llamados modelos de atribución. Dichos modelos de atribución conducirán a su vez a distinguir entre, por una parte, el repertorio de los nombres de pila oficial y el repertorio no oficial. El primero de los cuales se ubicaría en la esfera pública de los sujetos como parte del grupo más amplio y su relación con las instituciones. El segundo en la esfera privada como parte de uno más pequeño y comenzaría a moverse en la esfera de lo familiar, donde podría converger con una de las subcategorías del antropónimo, el apodo. En un nivel más cultural, el nombre de pila se involucra también en la construcción de la identidad de los otorgantes y de los portadores. Identidad entendida no como identificación de un determinado sujeto entre otros, sino como proceso dinámico de elaboración subjetiva y social del ser a partir de la otredad y dada por la interacción con los miembros de la comunidad, así como por la autorreflexión.
Es evidente que el nombre de pila se construye desde distintas dimensiones interrelacionadas a tal grado que no pueden aislarse ni analizarse por separado, lo cual desemboca en su tratamiento interdisciplinario. La interdisciplina, retomando a Rolando García, es una manera de abordar un fenómeno complejo. Por su misma naturaleza multifactorial, por decirlo de alguna manera, dicho fenómeno escapa a los límites de una sola disciplina. Es por ello que se comienza a establecer puentes entre esta y otras para tratar de explicarlo. Por tratarse de una unidad en la que sus distintos elementos están interrelacionados y que por lo tanto no pueden separarse para estudiarlos, pues al hacerlo se estaría perdiendo la unidad misma y eso que dota de valor a sus componentes. Como objeto de estudio, el fenómeno complejo debe considerarse desde distintas perspectivas. El enfoque interdisciplinario, de acuerdo con Morin, involucra ver el tejido entre los elementos, la conexión que se da entre ellos, y dicha relación no se puede lograr desde el marco epistémico de una sola disciplina, tomada como un bloque aislado de otras. Así, parece necesario construir una interdisciplina entre las ciencias onomásticas que permita rendir cuenta de la complejidad del nombre de pila. Los especialistas han encontrado desde hace algunos años, aunque no muchos, que la llamada socionomástica, dentro de la cual se encuentra la socioantroponimia, parece satisfacer esa necesidad de explicar el nombre propio dentro de su entorno social. La socionomástica y por ende la socioantroponimia se han venido considerando como una rama de la sociolingüística y de la pragmática, es decir, desde las ya consolidadas en la lingüística, lo que no permite que se constituya como una interdisciplina por sí misma, con todo lo que ello implica. Ya en otra comunicación se hablaba sobre la necesidad de consolidar la socionomástica como una interdisciplina que rompiera con los límites de la lingüística y que permitiera la construcción de un solo objeto de estudio desde distintos ángulos, con lo cual se superarían descripciones incompletas que no terminan de explicar la categoría. Seguir sobre esa misma línea, la de regresar siempre el nombre de pila a la lingüística, conduciría a tener trabajos con resultados parciales y a reforzar aseveraciones tan riesgosas como que el nombre de pila y el nombre propio no pertenecen al sistema de las lenguas. Es decir, no es que el nombre de pila por sí mismo no pertenezca a la lengua, tanto como que desde el marco epistémico de la lingüística no se logra incluirlo. Y no se logra hacerlo porque es precisamente una categoría compleja que solo puede entenderse como una unidad múltiple que deba construirse como objeto de estudio desde un enfoque interdisciplinario. Es cierto que el nombre de pila puede ser utilizado como una herramienta analítica en estudios que pertenezcan a una sola disciplina, sin hacerse necesario echar mano de los distintos aspectos que por sí mismo involucra. Ayuda, por ejemplo, a describir relaciones de parentesco en la antropología social o a determinar índices de mortandad infantil en la demografía. No obstante, se debe reconocer que si bien presenta ese aspecto transdisciplinario, lo hace precisamente por su complejidad y que como objeto de estudio debe construirse antes desde la interdisciplina. En palabras de Julieta Haidar, lo interdisciplinario se genera cuando el mismo objeto de estudio se construye desde varias disciplinas. El nombre de pila es una categoría compleja que debe abordarse desde un enfoque interdisciplinario que contribuya a reconocerlo como uno de los objetos de estudio de la socionomástica. Esta última entendida como esa interdisciplina que satisfaga las necesidades propias de la categoría, que sea autónoma y que no se instituya desde la lingüística solamente, sino por la conjugación de distintas disciplinas. Todavía falta mucho por hacer sobre este y otros temas relacionados con la socionomástica en general. Falta mucho, sobre todo en México, donde aún se tiene esa idea de la interdisciplina restringida y donde todavía no se encuentra en el nombre de pila fuente de interés. Ojalá que las investigaciones en torno al nombre de pila y el nombre propio en general lograran consolidarse en nuestro país, como se está haciendo actualmente en otras partes del mundo. Gracias.